Hola, después de 2 meses vuelvo por el canal porque lo merece, porque estamos a primeros de año, porque hay que hablar de las mejores lecturas de este 2025 y yo no iba a ser menos. Me he leído un total de 31 libros a lo largo del año, pero he de reconocer que de esos 31 libros hay otros años que me he leído más o menos lo mismo y he conseguido leer libros que me han fascinado y hacer un top de mejores lecturas de 10 libros y cosas así. Pero este año he escogido 5 y una mención especial porque aunque no he leído malas lecturas en general, no los considero tan buenos o que me hayan gustado tanto como para que estén en este top. No lo voy a decir de manera ordenada porque son 5 libros que tienen todos la misma puntuación, que me han gustado mucho. Pero sí es verdad que el que va a estar en el número 1 sí lo tengo clarísimo, será el último que os diga. Y la mención especial pues la haré como a mitad del vídeo. Entonces, como lo voy a hacer así de manera un poco aleatoria, voy a sacar en primer lugar Frankenstein de Mary Shelley. Este es un libro que le tenía muchas ganas, como tanta gente con la que hablo, porque es un clásico gótico de terror, pero nunca me había decidido a leerlo hasta que nos lo propusimos en el club de lectura, la dehesa de los libros de aquí de mi pueblo, y nos lo leímos en octubre o así, pues para el tema de leer algo en Halloween que tuviera que ver con el horror. Este libro tiene mucho de horror y de terror, pero más enfocado a las acciones que a un terror en sí. Todo aquel y toda aquella que piense que Frankenstein es el monstruo y todas estas cosas está equivocado, por eso debería leer el libro porque no es así. El monstruo es de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, que es un científico que quiere jugar a ser Dios y crear vida a través de partes y órganos de otros cuerpos y se le va de las manos. Aquí hay una crítica importante a la ética científica y aparte, desde mi punto de vista, donde yo he visto más terror y más horrores en algunas acciones, tanto del monstruo como del propio Víctor Frankenstein, pero eso cada uno, de hecho, cuando hablamos en el club de lectura teníamos también un poco de disparidad de opiniones, porque yo hubo un momento del libro donde sentía empatía por el monstruo, luego empatía por Víctor Frankenstein, al cual también criticaba algunas de las acciones, y la verdad que es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer, que fue un libro que se escribió rápido, que se juntaron una serie de escritores y la única escritora, Mary Shelley, y se retaron a escribir una historia de terror y creo, según tengo entendido, que la única que la escribió y la terminó fue la propia Mary Shelley y considero que es un libro que todo el mundo debería leer. Ahora con la adaptación cinematográfica, la cual me he negado a ver de momento porque tengo libros demasiado recientes y sé que difiere bastante, aunque me gusta mucho el director de la peli, me voy a esperar un poquito y ya la veré cuando crea conveniente. Pues eso, Frankenstein de Mary Shelley, recomendadísimo. El siguiente, pues como no, mi adorado Fyodor Dostoyevsky, no sé ni cómo se dice bien. Este fue el primer libro que escribió. Me apetecía leer algo un poco más liviano de Dostoyevsky, porque ya sabéis que Dostoyevsky es denso. Son libros muy gordos, muy paranoicos, por decirlo de alguna manera, porque Dostoyevsky era un hombre atormentado. Escribía desde sus propias vivencias. Yo creo que casi todo lo que escribe podría ser un fiel reflejo de su propia vida. Y en Pobre Gente, pues es algo más liviano, es un libro que está muy bien escrito, que me gustó mucho, pero cuenta una historia que se aleja un poco de esas historias tan lúgubres como Crimen y Castigo, como El adolescente. Aquí nos encontramos a un hombre que trabaja copiando documentos administrativos y que vive en la habitación más barata de una pensión y frente a su ventana tiene a una pariente lejana con la que mantiene una discreta relación a través de cartas en las que se muestra lo más vulnerables posible, mostrando su amor, su amistad, el uno para el otro y el otro para el uno. Y aquí Dostoyevsky la verdad que hace muy buen
relato de estos sentimientos con los cuales te sientes bastante parte de ese amor, por llamarlo de esa manera, un amor que puede llegar incluso a rozar un poco la obsesión por parte de él, y no dejan de ser, pues bueno, personas pobres que su mayor satisfacción ahora mismo en la vida es recibir la contestación y la carta de otros. Cartas donde hablan de libros, de su amor, de la amistad, de las cosas que van haciendo. Se prestan dinero aún sin tener. Estamos hablando de personas bastante pobres, pero hacen lo posible por ayudar a la otra persona. Y aquí Dostoyevsky se consagró siendo su primera novela. No es el mejor libro de Dostoyevsky, a mí me gustó, pero claro, después de haber leído Crimen y Castigo, este libro se me quedó corto, pero eso no quiere decir que no entre dentro de mi top de mejores lecturas del año. Es una buena forma de empezar a conocer a Dostoyevsky, lo recomiendo como primera lectura porque se lee bien, el libro no es muy gordo y aparte la editorial Alba se lee genial. De Rusia nos venimos a España, como no, después de haber leído varias obras de Paul Penn este año, he tenido que elegir entre las 3 que me he leído. Me había leído El aviso, Matrimonio perfecto y A un lado de la carretera, y esta obra es espectacular. No me canso de alabar a Paul Penn porque todo lo que he leído de él me gusta. Es verdad que mi libro favorito es El brillo de las luciérnagas, fue el primero que me leí y el primero que me impactó y donde empecé a conocerlo a él, pero A un lado de la carretera es magnífico como para estar en este top 5. A quien nos guste el thriller dramático. Paul Penn, no, por lo menos lo que he leído de él ahora mismo, no suele ser el típico thriller con comisarios, investigadores y todas estas cosas. Aquí lo que nos encontramos es a un escritor que va hacia un pueblo donde ha ocurrido un suceso importante, en el hotel restaurante Plácido, donde él mismo se aloja y donde él intenta obtener pues, información para escribir su libro. Lo confunden con periodistas, no les quieren hablar ni contarle nada en un principio porque fue un suceso muy traumático, donde se ven inmiscuidas pues dos niñas. Entonces la historia se hace muy dura precisamente por eso, porque cuando hay niños de por medio la historia se hace todavía como más difícil de llevar, pero Paul Penn lo escribe de una manera magistral y luego tiene esos giros y esos finales. Yo siempre lo comparo mucho con Stephen King, a mí me recuerda mucho a Stephen King, ya sabéis que Stephen King es de mis escritores favoritos, con la diferencia de que Stephen King en algunos libros no tienen los mejores finales, no se caracteriza Stephen King por hacer los mejores finales, y Paul Penn hace unos finales redondos. Aquí hace un finalazo que no sé si te lo esperas o no, yo no me lo esperaba, pero que me dejó con la boca abierta. Darle una oportunidad, empezar por el que queráis. Yo empecé por El brillo de las luciérnagas, pero ya tenía libros anteriormente escritos. Estoy esperando para leerme ahora en este 2026 El canto de los grillos, que es el último libro que he escrito, y este es el penúltimo que escribió. Me lo leí, no recuerdo si en el mes de marzo o una cosa así. Yo sabía que iba a estar ya dentro de mi top de mejores lecturas del año, y efectivamente no me he leído un libro mejor de thriller que este a lo largo de todo el año. Como mención especial, pues como lo acabo de mencionar, voy a hacer un paréntesis con Stephen King, con La larga marcha. No es el mejor libro de Stephen King, pero es el único libro de Stephen King que me he leído este año y la verdad que a mí me gustó. Volvemos a decir que el final a lo mejor no era el que hubiéramos preferido o no sé, tampoco me pareció tan malo el final, pero sí me dejó un poco descolocada, pero el libro está muy bien. No me lo he leído porque saliera la serie o la película, no sé lo que ha salido de La larga marcha, sino porque verdaderamente le tenía ganas. Es muy interesante, estamos en una, bueno, en una distopía diría, porque hay alguien que manda y organiza unas marchas donde solo puede haber un ganador y los que no ganan mueren.
Y una marcha donde no te puedes parar a dormir, no puedes parar a hacer tus necesidades, no puedes parar a comer. Es andar, andar, marchar, marchar absolutamente todo el tiempo. La premisa es bastante interesante. Sí es verdad que hay algunas partes, es que claro, estamos hablando de un libro así de gordito, que están todo el rato andando y viendo cómo van muriendo compañeros. No muriendo, normalmente les pegan el tiro de gracia a los militares, digamos, que están pendientes de eso. Después de 3 avisos, te suelen hacer 3 avisos, 3 llamadas de atención antes de pegarte el tiro, pero aún así es que solo puedes ganar uno. Y es bastante interesante, pero es verdad que algunas partes, pues claro, como que se hacen un poco lentas o repetitivas, porque es que el grupo que hay es el que hay, los que hablan son los que hablan y es todo el camino marchando y andando, pero aún así a mí el libro me gustó mucho. Como he dicho, no es lo mejor que he leído, pero necesitaba mencionarlo como mención especial porque es Stephen King, porque es uno de mis autores favoritos, porque me gustó y porque es lo único que he leído este año. Muy recomendable igualmente. Carta de una desconocida, ya por ahí tenéis mi vídeo de Stefan Zweig, ya hablaba de este libro, tanto por Instagram como por Spotify, como por todos lados he hablado de Stefan Zweig y he hablado de Carta de una desconocida. Este libro me dejó a mí con la boca abierta, es enanísimo, se lee en 40 minutos, tiene 70 páginas, no llega, pero a mí la historia que se escribe aquí me parece redonda, me parece espectacular, bonita. Aquí nos encontramos con un escritor que recibe una carta anónima de una mujer que él no recuerda y que ella le está contando desde que era pequeña y lo conoció hasta el momento actual. Entonces, no solo refleja las vivencias que ella ha tenido en torno a este hombre, sino que él mismo está leyendo cosas de su vida que ni él mismo recordaba. Todo eso a través de una carta muy emotiva, una carta muy bonita, con un giro muy Stefan Zweig, que os gustará. Yo, de verdad, he leído como 4 o 5 libros de Stefan Zweig este año, que son muy buenos. He leído novelas de ajedrez, he leído 24 horas en la vida de una mujer, he leído bastantes libros, pero es verdad que como me ha dejado este... Cualquier libro de Stefan Zweig así finito es bueno para empezar a leerlo y descubrir si os gusta la forma de escribir que tiene, la forma que le da a los relatos, porque se pueden considerar más relatos largos que otra cosa, y luego los giros. En todos los libros él tiene un giro que no te esperas. Y eso creo que es lo que lo hace también tan interesante. Este libro no se me va a olvidar en la vida, no solo se ha convertido en uno de los mejores libros de este año, sino uno de los mejores libros de mi vida, y os lo recomiendo muchísimo. Y por último, el vídeo se me va a quedar muy corto, pero es que hacer un top 5 en vez de un top 10 es lo que tiene. Nadie se va a asombrar del libro que voy a sacar ahora porque es una relectura. 12 años después de habérmelo leído, y me reafirmo en que es el mejor libro de mi vida y el mejor libro que me he leído desde que tengo uso de razón. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Me lo releí porque quería ver la serie y no quería empezar la serie sin recordar, porque aunque uno sabe que es tu libro favorito, que te gustó, que va en torno a la familia Buendía, de Úrsula Iguarán, lo que tú quieras, hay un montón de cosas que si no lo relees se te escapan. De hecho, volví a flipar con el final del libro. O sea, algo que parecía nueva, que eso es algo bueno también, porque hay veces que uno dice que ojalá volver a leer un libro que te ha gustado tanto y sentir lo que siente la gente que lo vuelve a leer, o tú misma cuando lo leíste la primera vez y flipaste. A mí me ha pasado lo mismo con este, es decir, después de que es una relectura, estaba otra vez igual que hace 12 años. Y volver a quedarte con la boca abierta y volver a liarte con la dinastía de la familia. No es un libro para todo el mundo. De hecho, una prima mía se lo estaba leyendo en esta edición bonita de Random House, que también la tengo, yo me lo releí aquí.
pero tengo esa edición y la pobre me dice, es que me está gustando, pero estoy bloqueada, estoy parada. Entonces le he recomendado, por supuesto, que lo deje, que lo aparque, que ya llegará el momento, porque no es un libro para todo el mundo. Yo ha habido gente que ha hablado de él y me han dicho que lo odia. O sea, yo creo que este es un libro que o lo amas o lo odias o lo detestas. No hay un término medio con este libro. Para mí es lo mejor que ha dado la literatura. Mira que tengo libros que me han flipado, que le tengo 5 estrellas, porque ya sabéis que yo no le doy 5 estrellas a nada. El último 5 estrellas, bueno, el último 5 estrellas que he dado se lo he dado a Carta a una desconocida, pero el anterior fue al Conde de Montecristo. Después de 2 años he dado a un libro 5 estrellas, porque cuando algo me parece tan perfecto como 100 años de soledad, que le tengo 5 estrellas dados, a Cumbres Borrascosas, al Conde de Montecristo, Carta de una desconocida, algunas cosas, algunos libros de Edgar Allan Poe y cosas así, a It, de Stephen King, por supuesto, me cuesta mucho volver a dar 5 estrellas porque hago comparativa y necesito que algo sea tan bueno como lo que ya tiene 5 estrellas como para darle 5 estrellas. Entonces mi nota máxima para un libro, para que esté en mi top, para que me flipe todo esto, son 4 estrellas y media. Eso no me pasa indudablemente con este libro y la verdad que sí, que lo recomiendo, pues claro que lo recomiendo, porque a mí me encanta, pero también entiendo que no es una lectura para todo el mundo. Darle una oportunidad si os gustan los temas de sagas familiares mezcladas con un poco de realismo mágico. Aquí hay realismo mágico que no todo el mundo entiende, el realismo mágico tampoco que se pueda entender, simplemente fluye, te dejas llevar y lo lees y lo bebes y te empapas de ese realismo mágico sin intentar buscarle una explicación, porque explicación no tiene. Darle una oportunidad y ya me comentáis. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es cortito por eso, porque no he podido decir los 10 libros que suelo deciros todos los años, pero es que este año pues no ha habido suerte. He tenido buenas lecturas, pero no lo considero como para estar en un top. Igualmente creo que estas 5 lecturas, más la mención de Stephen King que os he hecho, son lecturas muy buenas, me han gustado muchísimo, si no ni siquiera hubiera hecho este vídeo. Ya veis que hay géneros muy diferentes, porque pasamos de un realismo mágico a un thriller dramático y a un clásico gótico como puede ser Frankenstein, pero bueno, en la variedad está el gusto y seguro que hay algunos de estos libros que os llama la atención para leer. Que ya está, que nos vemos pronto, intentaré no tardar tanto y si habéis leído alguno de estos libros y me queréis comentar cualquier cosita, pues por aquí estoy. Chao.